Tal como les adelantamos en la portada de este programa, hoy tenemos aquí como invitado especial al maestro Héctor Alejandro Quintanar. Héctor, muy buenos días, muchas gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Aquí un saludo para toda la audiencia. Gracias, Héctor, y buen día. Pues mira, queremos comentarte, más bien preguntarte, pues cuál es tu opinión, tú que has dado también seguimiento desde el origen del Movimiento de Regeneración Nacional. Pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu lectura de estas nuevas afiliaciones de personajes como Rocha Moya, como Cintia López Castro, Murat, Pedro Aces y sobre todo con la que se anunció el día de ayer de Yunes? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu lectura sobre estas afiliaciones a Morena? Bueno, creo que en el partido movimiento que es Morena siempre hubo una serie de lineamientos para que el orden interno del partido se procesara de la mejor manera. Y cuando se crearon los estatutos de Morena en 2012, es decir, los estatutos son, a diferencia de los principios, las normas de conducta internas para militantes de la organización. Y ya los principios ideológicos, pues son los ejes rectores del pensamiento del partido ante el electorado. Cuando se construyeron estos estatutos, la gran tesis detrás en 2012 era generar una serie de normas y leyes y reglas de conducta para que el partido no se convirtiera en un nuevo PRD. Uno de los primeros elementos que se quedaron ahí de manifiesto fue la prohibición, por ejemplo, de unidades intrapartidistas, así como corrientes internas, así como existían en el PRD, porque eso desde luego pues ayudó a la destrucción de aquel que fuera en su momento el partido más importante de las izquierdas mexicanas. Y entonces, pues ese fue el gran espíritu que primó durante la construcción de los estatutos de Morena. Claro que Morena siempre ha tenido una actitud de apertura, porque pues siempre ha sido necesaria para poder ser competitivos electoralmente. Morena, el movimiento pues entendió desde hace mucho que si interpela solo al voto de izquierdas, difícilmente iba a ganar la presidencia de la República, no porque no tuviera los votos suficientes, sino porque pues el fraude de 2006 dejó claro que Morena para que a López Obrador y al movimiento que encabezaba se les reconociera el triunfo, tenían que ganar arrolladoramente y eso necesariamente implicaba abrir el partido. Pero la apertura del partido tiene que darse a personajes, como dice la propia historia del partido, de buena voluntad. No se trata de tener diferencias con aquellos que ideológicamente han manifestado otras posiciones, porque las ideologías es legítimo que evolucionen durante la vida política. Y si alguien en su momento fue, no sé, alguien que se adscribía al credo conservador y empieza a liberalizarse, volverse más a la izquierda, pues es válido. Pero en el caso de personajes como Yunes, no estamos hablando de una cuestión de ideología, estamos hablando de personajes que representan lo peor, lo más caduco de la política mexicana. Entonces, pues ahí es donde los filtros y límites del partido tienen que ejercerse, porque lo que podría aportar Yunes a Morena serían solamente prácticas inadmisibles, impresentables. Los Yunes siempre han sido unos porros en Veracruz. Hoy la gobernadora Rocío Nale incluso les imputa cuestiones de lavado de dinero, lo cual yo no dudaría en absoluto. Entonces, pues ellos conllevan corruptelas y actos porriles. Es inadmisible que alguien como Yunes Márquez, cuyo padre es un personaje siniestro como Miguel Ángel Yunes Linares, que siempre se dedicó a perseguir a las izquierdas, trató de en su momento ridiculizar a Cuauhtémoc Cárdenas en el estado de Veracruz,
después fue un golpeador verbal contra el movimiento que encabezó López Obrador, se sumó al panismo en el momento más autoritario de la vida pública mexicana, que fue en el bienio 2005-2006, cuando Vicente Fox se lo trajo del gordillismo para que fuera parte de su gabinete ahí como subsecretario de Seguridad Pública, en el momento donde comenzó la peor debacle de seguridad en la historia reciente de México. Es decir, se trata de personajes incompetentes, porriles, sucios, posiblemente corruptos. Entonces, ¿de verdad necesita eso Morena? ¿De verdad necesita gente que haga actos porriles o algo así? Pues la respuesta es no. Entonces, creo que la Comisión de Honestidad y Justicia tiene que eh, eh, hacer un análisis muy importante en este momento, porque pues hay gente que tiene en su haber, pues, sí, posturas políticas distintas y esos, pues, bienvenidos. Pero ya gente que tiene este historial, donde no solo en sí mismos son deleznables, sino que han hecho todo lo posible por atacar al movimiento que dio origen a Morena, definitivamente sería darse un balazo del pie, sería meter al enemigo en casa y pues sería un error gravísimo. Ujú. Perfecto, Héctor. Otra pregunta, también teniendo en cuenta tu expertise en los medios de comunicación, también tu mirada crítica que has mantenido a lo largo de este tiempo, criticar a personajes como Yunes o estos personajes impresentables, ¿esto es hacerle juego a la derecha, como se ha estipulado a veces pues por algunos personajes, ¿no? Como que no hay que criticar o no hay que hablar, no hay que debatir, porque esto sería hacerle juego a la derecha. Si bien hay muchos personajes que sí lo hacen, ¿no? Medios de comunicación que ven la menor oportunidad, medios de derecha o algunos personajes y que toman en la menor oportunidad esto para pues llevarlo hacia su lugar. Te quiero preguntar si dentro de la propia izquierda el criticar este tipo de personajes o de acciones es hacerle el juego a la derecha. Bueno, sí es hacerle el juego a la derecha, pero no en el sentido que estas voces críticas lo dicen, porque los Yunes son la derecha y no son esta derecha conservadora, esta derecha puritana que pues vive pensando cómo tratar de imponer sus valores retrógradas en la sociedad mexicana. No, se trata de una derecha porril, un grupúsculo de porros impresentables que han hecho mucho daño en la vida política del país. Entonces, traerlos a Morena, claro que es hacerle el juego a la derecha, porque es fortalecer a la derecha. Estos seres son la derecha. O nos van a decir ahora que por estar en Morena, de pronto mañana va a Yunes Márquez a convertirse en un honrado funcionario, gestor de políticas progresistas. Por supuesto que no. Entonces, claro que es hacerle el juego a la derecha, pero eso significa que está una parte del partido tratando de adoptar a estos sectores de derechas que nada aportan. Quiero traer aquí un ejemplo a colación. En su momento también se trató de justificar el acercamiento que hizo el porro inmundo de Mauricio Toledo, un experredista que hizo muchas corruptelas en Coyoacán y que incluso participó en actos para reventar mítines de Morena en 2018. Y después el cínico trató de acercarse al movimiento y al no lograrlo, pues trató de hacerlo a través del PT y se decía la misma justificación que pues el tipo siempre había votado en esa legislatura acompañando a Morena y que pues podía su voto ser clave para lograr reformas necesarias, etcétera. El tipo en este momento está en Chile prófugo, es un ampón. Lo único que trajo su acercamiento fue desprestigio al movimiento y al PT en su momento. Entonces, yo no dudo que Yunes pueda hacer una cosa similar. Lo único que pudieran traer estos personajes es desprestigio. Aquí me sumo a un planteamiento que me parece hizo el maestro Kurt Hagbart, donde decía, lograr el voto de Yunes en el Senado para la reforma judicial es política, pero ya traérselo a Morena es una vergüenza. Claro que se vale hacer política con los personajes que haya,
pero pues si tanto está interesado el señor Yunes en apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum en su proyecto y a Morena en su proyecto, pues que se quede como senador independiente y que vote a favor de las propuestas de Morena y que se retire de la política. Si el tipo quiere ayudar, eh, yo creo que la mejor manera de ayudar a la vida pública mexicana es dejar de participar en ella. Son gente que no ha aportado nada, son gente que tiene un historial muy turbio. Eh, creo que no es necesario ahondar en eso porque pues me parece que eso es muy, muy claro. Entonces, pues en ese sentido sería hacerle el juego a la derecha porque es traerse el enemigo a casa. Son personajes que no van a cambiar, son personajes que tienen toda la vida haciendo política de la misma manera. No veo por qué esa forma de hacer política nos pueda aportar algo y a Morena le pueda ayudar en algo. Del mismo modo que tampoco es un gesto halagüeño que un líder del CENTE decida que puede decir que va a garantizarle a Morena no sé cuántos miles de afiliados, cuando en Morena está explícitamente prohibido que haya afiliaciones masivas, afiliaciones corporativas, porque quien se afile debe hacerlo individualmente, por voluntad propia y sin representar ningún grupo de interés ni ninguna especie de corriente al interior del partido. Así está marcado en los estatutos que se construyeron el 20 de noviembre de 2012 y pues son la vía por la cual Morena trató de construirse una serie de defensas para evitar su perredización. Ok, finalmente, Héctor, tú eres el autor, entre otros libros, de las raíces del Movimiento Regeneración Nacional, donde rastreas pues los orígenes de hoy el partido de izquierda pues más importante y relevante en el país. Este ejercicio de ir como a los orígenes, al pasado, te puede dar una visión de lo que podría venir para futuro, es decir, ¿qué avisoras tú que vendrá en este proceso, en esta discusión? Hoy escuchábamos a la presidenta Claudia Sheinbaum celebrar incluso que exista este tipo de debate, ser también respetuosa con la dirigencia nacional, pero tú que has visto, digamos, desde pues esto, ¿no? La creación, el nacimiento y el comportamiento que ha tenido la conformación del movimiento, ¿qué podrías prever que suceda a futuro? ¿Qué crees que sea lo que suceda? ¿Ante qué tendríamos que estar preparadas y preparados? Yo creo que, bueno, en política siempre es difícil hacer proyecciones, hacer prospectiva, porque aunque uno tenga muy claro el tipo de conducta de un actor político, pues siempre hay impredecibles, ¿no? En la vida social siempre hay imponderables, siempre hay cosas que pueden eh, 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 ocurrir sin que se prevean. Entonces, pues yo propondría que en vez de mirar hacia el futuro para más o menos pensar qué puede ocurrir en Morena, pues mejor miremos en un posible espejo. Lo que llevó al PRD al abismo fue hacer este tipo de prácticas, aceptar gente mafiosa, eh, hacer un partido oportunista en lugar de un partido impugnador democrático. Entonces, pues yo creo que Morena, si quiere evitar mirarse en el espejo del PRD, tiene todos los elementos a su favor. En este momento se trata de la fuerza política más importante del país, más importante en la historia de la democracia, por su éxito electoral. Entonces, ¿de verdad necesita aferrarse a clavos ardientes como estos personajes para mantener esta inercia? Yo creo que es muy legítimo que haya apertura, es obvio que se necesita en cualquier democracia que haya partidos atrapatodo, porque pues interpelar ya un solo sector de clase o un solo sector social ya no garantiza un triunfo en las urnas. Y pues hay gente que en política está dispuesta a cambiar y cambiar para bien o cambiar o tener cercanías con otras fuerzas políticas, eso es válido. Pero esto tiene que darse en el terreno de las ideas, ya en el terreno de las prácticas, donde hay gente que tiene un marcado currículum oscuro, pues eso es inadmisible. Y sí es legítimo que el partido ponga límites porque tiene que ser
una apertura donde quepan todos, siempre y cuando sean todos de buena voluntad. Me parece que los Yunes no lo son, eso está fuera de discusión. Que se negocie con gente así está bien, que se haya logrado el voto de Yunes negociando desde el Senado, como debe ser en una democracia, está bien, pero ¿cuál es la necesidad de afiliarlo? Yo creo que de seguir en esta línea, pues esos estatutos de Morena de 2012 que buscaban evitar una perredización, pues podría perderse y el partido podría caer pronto en estas redes. Qué bueno que sean los propios militantes, como por ejemplo la gobernadora Rocío Nale, o los militantes de Morena Veracruz, los que están tratando de poner un alto a esto, porque habla de que pues el partido tiene dentro de sí todavía una corriente muy crítica que pues está atenta a estas cosas y que pues bueno, puede ser una buena defensa ante esta inercia. Ujú. De esto me gustaría ya ahora sí, por último, profundizar un poquitito en esta cuestión de que sea la crítica dentro, o sea, la importancia de que estas observaciones vengan también dentro de la propia izquierda, por esta cuestión que hablaba hace un momento de lo mediático que podría aprovecharse para buscar, digamos, cualquier manera de atacar o de denostar. Sobre todo pensando en tus reflexiones sobre la necesidad de pues este cuestionamiento y este replanteamiento también de esta dirección. Si podríamos ya por último ahondar en esta cuestión de la importancia de la crítica de la izquierda desde la propia izquierda, ¿cómo es tu perspectiva? Sí, bueno, creo que sí es muy importante que la crítica se dé desde las propias instancias de Morena. Porque bueno, y sigo en esta línea de hacerle el juego a la derecha. En este momento la derecha está absolutamente debilitada, está en la lona, está arrinconada. Entonces, pues cualquier cosa que Morena haga, sea bien o sea mal, pues va a tratar de retorcer los argumentos de la derecha para hacer ver eso como un triunfo para ellos o como un insumo de crítica para ellos. Entonces, pues yo creo que en este momento, cuando la crítica de las derechas está muy arrinconada, pues creo que el partido tiene que mejor escuchar a las críticas internas de gente de buena voluntad, de gente de buena fe, de gente que milita, que lleva años en el movimiento y que está experimentada en política para saber cuál es la mejor ruta por seguir. Así que, pues, yo creo que esa es una cuestión en este momento sencilla porque, pues, Morena tiene un poder inusitado, producto de las urnas, desde luego, no es producto ni del Espíritu Santo, ni de un gesto autoritario, ni de nada por el estilo, es producto del voto popular, pero pues el voto popular no es incondicional. El votante de Morena todavía sigue siendo el votante más crítico de este país y pues en ese sentido no va a... eso se refleja en el hecho de que pues son los propios morenistas los que están tratando de poner un freno a esta situación. Perfecto, Héctor, pues te agradecemos muchísimo de verdad, pues tu perspectiva, que nos amplíes también el panorama y pues para terminar, ¿dónde podemos encontrarte, leer tus columnas, dónde podemos seguir tu trabajo? Bueno, muchas gracias. Yo estoy en X con la cuenta Héctor Alex con doble X, todo en minúsculas, en el Facebook como Héctor Alejandro Quintanar. Y yo publico cada semana en Sin embargo y en el periódico La Jornada. Perfecto. Pues Héctor, muchísimas gracias. Ojalá podamos seguir en comunicación para seguir pues conversando sobre esto con nuestra audiencia. Mil gracias. Que estén muy bien, Carolina. Muchas gracias. Un saludo para ti y para tu audiencia. Igualmente, buen día. Gracias. Hasta luego. Pues bueno, así esta reflexión de Héctor Alejandro Quintanar. Pues bueno, díganos ustedes qué es lo que piensan. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.